noches, vamos con lo mejor de la información deportiva y arrancamos hablando de la UFC. El próximo sábado se viene una función más de esta empresa, la más importante de artes marciales mixtas del mundo. Estará aquí en la capital del país y hoy el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se dio tiempo precisamente de entrenar, de activarse físicamente con uno de sus protagonistas. Con una activación física que incluyó 8,5 kilómetros de trote del Papalote Museo del Niño al circuito El Sope para finalizar en la Fuente Xochipilli, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera junto a Horacio de la Vega, director general del Indeporte, dieron la bienvenida a Brandon Moreno, peleador de la UFC. Todo esto como parte de la función que se llevará a cabo este sábado 5 de agosto en la Arena Ciudad de México. Y Brandon, que será la pelea estelar del próximo sábado, UFC en la Ciudad de México. Tendremos 11 peleas y obviamente estamos muy contentos otra vez de que la UFC esté en la Ciudad de México. Es una competencia, es un espectáculo que lo pide mucho la gente. En cuanto al evento, el peleador mexicano de 23 años, Brandon Moreno, quien viene de 3 victorias al hilo, se muestra muy feliz de regresar a su país y protagonizar la pelea estelar. Realmente pues estoy súper contento, ¿no? Es mi primer evento en UFC que estelarizo la cartelera. Hace mucho que no peleo en mi país, la última vez fue en 2012 en Tijuana. Este sábado llega la UFC una vez más a la Ciudad de México. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y a propósito de los 90 años de la llegada del fútbol americano a la UNAM, se viene un gran partido, Pumas CU frente a Europa Warriors. En el marco por los festejos de los 90 años del fútbol americano en la UNAM, se llevará a cabo el 12 de agosto en punto de las 12 horas en el Estadio Olímpico Universitario, el segundo tazón internacional universitario. Los actuales subcampeones de la Liga Mayor de la ONEFA, los Pumas CU, recibirán a los Europe Warriors. Para nosotros representa el primer evento para festejar estos 90 años y nuestro primer partido de preparación, como les decía, ya con miras a la campaña de este año. Los Europe Warriors es una selección de jugadores de ligas europeas, sin importar sus nacionalidades, es decir, cualquier jugador que esté jugando en cualquier liga europea era elegible. En este evento participará el equipo mayor de Pumas CU como parte de su preparación para la temporada 2017, mientras que los Europe Warriors estarán conformados por 44 jugadores originarios de Francia, España, Alemania, Finlandia, Turquía, Dinamarca, Polonia, Estados Unidos, Canadá y algunos representantes de México. Los boletos para este encuentro ya se encuentran a la venta en la red de boletos por internet con un costo de 70 pesos. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y 222 millones de euros después, es lo que va a pagar el Paris Saint-Germain, nada más por cláusula de rescisión de Barcelona. ¿Sí? Neymar deja la escuadra culé, se va a convertir, mañana ya lo presentan, el nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Y bueno, esto generó que Leo Messi, quien fue, Neymar fue su cómplice desde el 2013 para acá, bueno, pues le dedicó este video. Fue un placer enorme, acompañó con esas palabras Messi este video que subió en su cuenta de Instagram para Neymar y lo cerró con un te quiero mucho. Así se despide y se le pone punto final ya al famoso MSN, el tridente más letal o uno de los tridentes más letales, si no es que el más en la historia de este deporte, conformado por Luis Suárez, Neymar y Leo Messi. Es la información deportiva.